Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Oh, lector curioso, tú que posas tus ojos en estas líneas con el ánimo presto a descubrir la vida de aquel cuyo nombre reposa sobre los más ilustres de la lengua castellana, no te asombre ni te cause turbación el que en este humilde espacio se narren las venturas y desventuras de un hombre a quien el infortunio persiguió con la fidelidad de un perro hambriento, mas cuyo genio, cual lucero en la noche cerrada, alumbró las letras con destellos de inmortal grandeza. Aquí habrás de hallar no solo la fama, que es flor de un día y polvo del siguiente, sino también la desdicha, que es espina perpetua en la carne del hombre. Que este Miguel de Cervantes Saavedra, a quien la historia reserva asiento entre los inmortales, fue en vida más hidalgo de adversidades que señor de honores. Nació en la España del siglo de oro, mas su fortuna más pareció de plomo que de oro, y si bien empuñó la espada con valor en el fragor de Lepanto, hubo de empuñar con mayor tensión la pluma para combatir a su peor enemigo, la pobreza. No esperes hallar en estas páginas un relato de glorias sin sombras ni laureles, sin espinas. La suya fue vida de cautiverio y libertad, de audacia y cautela, de letras que elevaron su nombre y cárceles que lo hundieron en el lodo. No es esta historia de príncipes ni de palacios, sino de un hombre que siendo soldado fue herido, siendo prisionero fue rescatado a precio de oro, siendo escritor fue ignorado, y siendo inmortal murió en la más absoluta humildad. Así pues, si te place, acompáñame en este viaje, no con el ánimo de hallar solo al autor del ingenioso hidalgo, sino al hombre tras la pluma. Te prometo no defraudarte. Mas si lo que buscas es relato breve y fácil, tal vez convendría que cerraras este libro y fueses en pos de historias más ligeras, pues la vida de Cervantes es, como su obra, reflejo de la humanidad entera, trágica y cómica, heroica y miserable, grande y pequeña en la misma medida. Pero no dilatemos más el relato, que el tiempo es oro y la paciencia del oyente frágil como el cristal. Vayamos, pues, a conocer a este hidalgo de la pluma y la espada, cuyo destino quiso que conociese la gloria cuando la muerte ya le tenía un pie sobre la tumba. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Cervantes seguramente me echaría la bronca por decir bienvenidos y bienvenidas, pero más que algo de género se trata en este caso de una cortesía. Así que, como decía, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Soy Víctor, ya me conocéis. Y antes de seguir, quería daros las gracias de nuevo por los comentarios, por el apoyo, por los mensajes sobre el último episodio, en donde hablábamos del precio de aguantar, ¿no? de cómo la salud mental a veces queda en un segundo plano. Nos acompañábamos en aquel viaje de Ted Lasso y visitábamos las vidas también de otros que son más conocidos que yo, por supuesto, pero muchas gracias porque fue un episodio muy íntimo, fue bastante duro de grabar y al final acaba removiendo. Bueno, dicho todo eso, habéis visto, ¿no? Qué pedazo de entradilla al más puro estilo castellano del siglo de oro, al más puro estilo castellano de Cervantes, de Miguel de Cervantes Saavedra, de un hombre, de un hidalgo, de un que ya se ha convertido en alguien inmortal, ¿no? Por derecho propio, como también decíamos en su momento con Shakespeare. Seguramente Cervantes es el autor de lengua castellana más importante de la historia. Y es el inventor de la novela de caballería moderna.
por decirlo de alguna forma. Ya hablamos en su momento del Hombre de la Mancha, ya hablamos de Don Quijote y de las vicisitudes de la vida de Don Quijote, de Alonso Quijano. Y hoy nos toca hablar del gran autor, hoy nos toca hablar de este autor, de Don Miguel, del señor Cervantes, ¿no? Y de todas sus aventuras y desventuras a lo largo de su vida, ¿no? Pues dicho todo esto, espero que estéis muy bien, espero que hayáis tenido una semana muy buena. Y nada, empecemos. Miguel de Cervantes Saavedra vino al mundo en un día incierto del año 1547 en la villa de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, para el que no lo sepa, está en la Comunidad de Madrid, está en Madrid. Aunque la fecha exacta de su nacimiento sigue envuelta en la bruma de la historia, lo único que sabemos con certeza es que fue bautizado el 9 de octubre de aquel año, del año 1547, en la iglesia de Santa María la Mayor, por lo que se supone, o suponemos, que nació poco antes, quizá a finales de septiembre. Hijo de Rodrigo de Cervantes, un cirujano de recursos limitados y de escasa fama, y de Leonor de Cortinas, de linaje humilde, Miguel creció en una familia que vivió más de esperanzas que de certezas económicas. Su padre, Rodrigo, no era médico en el sentido que hoy podemos entender, ¿no? Sino un sangrador, un hombre que practicaba curaciones menores, realizaba sangrías y arreglaba huesos, pero que no tenía el prestigio ni la educación de un galeno. De ahí que las penurias económicas marcaran la infancia del futuro escritor. Como buen hijo de la España itinerante del siglo de oro, Miguel pasó su niñez y juventud en diferentes ciudades: Valladolid, Córdoba, Sevilla y Madrid, siguiendo los pasos de su padre, que huía de acreedores más rápido de lo que conseguía dinero para pagarles. Es probable que en Madrid, en torno a 1567, estudiara con el humanista Juan López de Hoyos, quien lo menciona en una obra suya como su querido discípulo. A partir de ahí, las certezas escasean y las suposiciones abundan. Se ha especulado con que tuvo que huir de España tras haber herido a un hombre en un duelo en Madrid, lo que habría motivado su marcha a Italia en 1569. No era tan raro lo de los duelos. Precisamente una de las cosas que se hacen más adelante, era lo típico, era que en Madrid y en otras regiones de España se llevara capa y sombrero de ala ancha, y que en un momento dado lo que se obliga es a recortar el sombrero, a que el sombrero sea un sombrero más, y bueno, pues también a limitar el uso de las capas, ¿no? Sobre todo por el hecho de poder reconocer, ¿no?, a la persona que tenías delante, ¿no?, y a evitar este tipo de historia. No eran tan raros, ya en su momento también, muy al principio cuando empezábamos este podcast, hablábamos de que Quevedo, Francisco de Quevedo, era un broncas, y Quevedo también tuvo sus más y sus menos, ¿no?, en el Madrid de la época, ¿no?, en el Madrid de la época. Bueno, pues según sabemos, o según nos dicen, dado que en este duelo hirió a un hombre, seguramente se marcharía a Italia en 1569. Lo cierto es que, fuera por ese motivo o por el simple deseo de buscar fortuna, Cervantes aparece en Roma al servicio de Giulio Acquaviva, un cardenal de gran renombre. Allí tuvo su primer contacto con el esplendor del Renacimiento, con sus palacios de mármol, sus bibliotecas repletas de códices y manuscritos y su cultura impregnada de la herencia clásica. Fue un aprendizaje valioso, pero poco duradero, porque el destino de Cervantes, más que en la pluma, parecía entonces estar en la espada. En 1570 se alistó en la compañía del capitán Diego de Urbina, dentro del Tercio de Sicilia, uno de los cuerpos militares más temidos y prestigiosos de la monarquía hispánica. Con él inició su carrera de soldado, que lo llevaría a uno de los episodios más gloriosos, ojo, y fatídicos de su vida.
El 7 de octubre de 1571, en aguas cercanas a Grecia, tuvo lugar la batalla de Lepanto, el gran enfrentamiento naval entre la Liga Santa, liderada por España y Venecia, y el Imperio Otomano. Cervantes, enfermo de fiebre aquel día, podría haberse quedado bajo cubierta, pero, según su propio testimonio, prefirió combatir. Desde la galera marquesa, luchó con valentía, armado con espada y arcabuz, hasta que 3 disparos de arcabuz turco marcaron su destino, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda, que le dejó esta prácticamente inútil. Contrario a la creencia popular, Cervantes no perdió la mano, pero quedó con una movilidad tan reducida que él mismo se refería a sí mismo como el manco de Lepanto. Sin embargo, lejos de lamentarse, siempre consideró aquel día como la mayor hazaña de su vida, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros, escribió con orgullo años después. Pero la gloria militar no trajo consigo fortuna. Tras su recuperación en Mesina, siguió sirviendo en la milicia en diversas campañas en el Mediterráneo, en Nápoles y en Túnez. No obtuvo recompensas, ni ascensos, ni riquezas. Apenas le quedaban las cicatrices de Lepanto y la esperanza de que algún día su valentía fuera recompensada. En 1575, creyendo que por fin recibiría su merecida recompensa, Cervantes decidió regresar a España con cartas de recomendación del mismo Juan de Austria, el hermano del rey y comandante de la flota en Lepanto. Pero el destino, siempre caprichoso, le tenía preparada otra prueba. En el camino de vuelta, la galera en la que viajaba, el Sol, fue atacada por piratas berberiscos. Capturado junto a su hermano Rodrigo, comenzó así una de las etapas más duras de su vida: 5 años de cautiverio en Argel. El destino de Miguel de Cervantes, que hasta entonces había sido el de un soldado sin fortuna y un viajero sin hogar, quedó sellado el 26 de septiembre de 1575. Como decía, cuando su galera El Sol fue atacada por corsarios berberiscos en el Mediterráneo. Al mando del célebre corsario Arnaute Mami, los piratas se apoderaron del barco y tomaron prisioneros a sus tripulantes, entre ellos Cervantes y su hermano Rodrigo. No fue un simple incidente naval. En aquella época el Mediterráneo era un tablero de juego donde los cristianos y los otomanos competían por el control de las aguas y el comercio. Argel, gobernada por el Pachá Hassan veneciano, era uno de los principales mercados de esclavos del norte de África. Allí eran llevados los cautivos capturados en el mar, esperando ser rescatados por sus familias o, en el peor de los casos, vendidos como esclavos al mejor postor. La suerte de Cervantes estuvo marcada por un detalle que en cualquier otra circunstancia podría haber sido un golpe de buena fortuna. Entre sus pertenencias, los corsarios encontraron cartas de recomendación de don Juan de Austria y el duque de Sesa, dirigidas al rey Felipe II. Al ver estos documentos, los piratas concluyeron que Cervantes debía ser un hombre importante y lo consideraron un prisionero valioso. En lugar de venderlo como un esclavo común, le pusieron bajo la custodia directa de su captor, el renegado albanés Dalí Mami, quien exigió por él un rescate de 500 escudos de oro, una cantidad desorbitada para la familia de un soldado pobre. Aquí empezó un capítulo de 5 años de sufrimiento, pero también de resistencia y astucia. Cervantes, lejos de resignarse a su destino, intentó fugarse en 4 ocasiones, cada una más audaz que la anterior. El primer intento ocurrió en 1576, apenas un año después de su captura. Junto con otros cautivos, planeó fugarse por mar en una embarcación que habían conseguido en secreto. Sin embargo, fueron delatados por un cristiano converso, y Cervantes, como líder del grupo, fue castigado severamente. Pero ni las amenazas ni los azotes doblegaron su ánimo. En 1577 organizó su segundo intento, más elaborado aún. Convenció a un comerciante valenciano, Enrique Sosa, para que enviara un barco a rescatarlos. Durante meses, él y otros cautivos se ocultaron en una cueva a las afueras de Argel, esperando la señal del barco. Pero de nuevo la traición les jugó una mala pasada. Un esclavo griego reveló el plan y todos fueron capturados. El gobernador,
Hassan Veneciano, sorprendido por la audacia de Cervantes, lo llevó ante sí y le preguntó quién era el responsable de la fuga. Para proteger a sus compañeros, Miguel asumió toda la culpa. Hassan, impresionado por su valentía, en lugar de ejecutarlo, lo envió de regreso a prisión con un castigo menor. Pero Cervantes, como os podéis ya imaginar, no se rindió. En 1578 intentó una tercera fuga, iba a una por año, sobornando a un guardia para que lo ayudara a escapar por la noche. El plan fracasó y el castigo fue brutal. Sin embargo, en lugar de quebrantar su espíritu, estos fracasos parecían alimentar su determinación. Su cuarto y último intento fue el más ambicioso de todos. En 1579 consiguió contactar con un sacerdote trinitario en España, Fray Juan Gil, quien acordó enviar dinero para sobornar a varios oficiales de la ciudad. Todo estaba planeado y parecía que esta vez la libertad estaba al alcance de la mano. Pero el destino volvió a interponerse. Uno de los cómplices de la fuga, un comerciante portugués, lo delató a las autoridades. Cervantes fue arrestado de inmediato y llevado ante el Pachá de Argel. En aquella ocasión, su vida pendió de un hilo. Hassan Veneciano, enfurecido, consideró ejecutarlo. Sin embargo, por razones que aún hoy se desconocen, quizá por la admiración a su resistencia o porque aún esperaba obtener el cuantioso rescate, decidió perdonarle la vida y lo dejó en prisión. Finalmente, en 1580, después de años de súplicas y esfuerzos desesperados por parte de su familia, los frailes trinitarios lograron reunir los 500 escudos exigidos por su rescate. Cervantes fue liberado el 19 de septiembre de 1580, tras 5 años de cautiverio. Cuando regresó a España, tenía 33 años, llevaba consigo las cicatrices del cautiverio y una experiencia que marcaría su visión del mundo. Aunque no lo sabía, aquel periodo de sufrimiento le había dado el material con el que más tarde construiría alguna de las escenas más impactantes de Don Quijote y los trabajos de Persiles y Sigismunda. Pero su regreso no fue un final feliz. La gloria no lo esperaba en España. Al contrario, la pobreza y el desengaño serían sus compañeros en los años venideros. Bueno, pues vaya historia, ¿no? La de Cervantes. Se va a la guerra, a Lepanto, a la guerra de Lepanto. Y cuando está volviendo de la guerra con honores, esperando honores en España, con esas cartas de recomendación del hermano del rey, de Juan de Austria, y de sus superiores, por decirlo así, le capturan estos piratas en el mar, ¿no? Le capturan estos piratas y le tienen 5 años encerrado. Intenta por todos los medios escaparse. Si hemos visto que cada intento va con un año de diferencia. Quizás lo que tenía que haber pensado es en intentar escaparse solo y no confiar en nadie, porque las veces que falla es porque al final alguien acaba traicionándole, ¿no? Pero bueno, todas estas experiencias, todas estas vivencias, este nacimiento en una familia más o menos humilde, más humilde que otra cosa, estos viajes a estas ciudades que eran importantes, ¿no? En aquel momento en España, como Valladolid, Sevilla, Madrid, y luego estos otros viajes a Italia y luego a la guerra y luego de vuelta y su experiencia con los piratas, pues hizo de Cervantes pues una persona con una apertura de miras y un conocimiento del mundo bastante amplio, ¿no? Bastante intenso. Bueno, pues es un poco donde estamos ahora. Vamos a hablar de su vida a la vuelta, ¿no? A su vida en España. Y es que, como decía, Miguel de Cervantes regresa a España en 1580 con un alma endurecida por la guerra, el cautiverio y la adversidad. Tenía 33 años y aunque en su interior ardía el deseo de encontrar el reconocimiento y la estabilidad que tanto había anhelado, la realidad lo recibió con una bofetada. Al pisar suelo español descubrió que su heroísmo en Lepanto y su resistencia en Argel no le valían gran cosa. No había fortuna esperándolo, ni títulos, ni siquiera una mínima
o mísera pensión por sus servicios. La España de Felipe II, obsesionada con su imperio y sus guerras, no tenía tiempo para condecorar a un soldado mutilado sin linaje ni influencias. Consciente de que su mejor opción era la burocracia militar, Cervantes trató de conseguir un puesto en la administración. Recorrió los pasillos del poder con la esperanza de obtener un cargo que le permitiera subsistir dignamente. Escribió cartas a Felipe II solicitando una encomienda en América o una modesta posición en la corte, pero la respuesta fue el silencio. Desengañado, intentó abrirse camino en otro terreno, la literatura. En 1585 publicó su primera novela, La Galatea, un intento de entrar en el género pastoril, muy popular en la época. La obra tuvo cierto reconocimiento entre los eruditos, pero no fue un éxito comercial. Peor aún, no le generó ingresos suficientes para vivir de la escritura. A pesar de sus esfuerzos, no logró consolidarse como autor y tuvo que buscar otra forma de ganarse la vida. A falta de fortuna en las letras, Cervantes tuvo que conformarse con un empleo poco prestigioso, pero seguro, el de recaudador de impuestos. En 1587 consiguió un puesto como comisario de abastos para la Armada Invencible, encargándose de recolectar grano y aceite para la flota española. Esto lo obligó a viajar constantemente por Andalucía, visitando pueblos y ciudades en los que su nombre no era sinónimo de gloria, sino de impuestos y requisiciones forzosas. Imaginaros, ¿no? Este era como Hacienda hoy en día, ¿no? Iba a cobrar de puerta en puerta, ¿no? El tributo, ¿no? Los impuestos, ¿no? Bueno, el trabajo era ingrato. Se enfrentaba a campesinos reacios a entregar sus cosechas, a administradores corruptos y a una burocracia que convertía cada trámite en un laberinto interminable. Para empeorar las cosas, la economía de España estaba en crisis y la población veía a los recaudadores como una plaga. Cervantes, lejos de ser un héroe de Lepanto, se convirtió en el hombre al que todos odiaban cuando llegaba al pueblo. La tensión creció cuando en 1597, mientras desempeñaba su labor en Sevilla, se descubrió que faltaba dinero en las cuentas de sus recaudaciones. No está claro si se trató de un error de cálculo, de un desfalco ajeno o de una simple trampa burocrática, pero el resultado fue el mismo. Cervantes fue encarcelado en la cárcel real de Sevilla. Se dice que fue en aquella celda donde comenzó a gestarse la idea de Don Quijote. Las injusticias, la corrupción, la miseria humana que presenció en prisión habrían servido de inspiración para su obra maestra. Aunque no hay pruebas definitivas de que la escribiera allí, sí es un hecho de que su estancia en la cárcel dejó una huella imborrable en su forma de ver el mundo. Tras varios meses de encierro, logró recuperar su libertad, pero su situación económica no mejoró. A sus 50 años, ya 50, seguía siendo un hombre sin fortuna y sin reconocimiento. Había servido como soldado, había sido prisionero en Argel, había trabajado como recaudador, había probado suerte en la literatura y había pisado la cárcel, y sin embargo, la fama seguía esquivándolo. Pero Cervantes aún tenía un golpe maestro reservado. Estaba a punto de escribir una obra que cambiaría la literatura para siempre. Bueno, pues tenemos la vuelta de Miguel de Cervantes Saavedra a España, y no hay nada peor que pensar que vas a volver como un héroe y darte cuenta de que nadie te está esperando, de que la fama te es esquiva, de que el reconocimiento no llega y de que el rey se hace el orejas, vamos a decirlo así, o hace oídos sordos y no quiere saber nada, como decía, de alguien que ni tenía linaje, ni tenía título, ni tenía nada de nada. Se podría decir que a día de hoy pasa un poco similar. Pero bueno, tenemos a un Cervantes que entonces se intenta reinventar a sí mismo en varias ocasiones, convirtiéndose en escritor, convirtiéndose en recaudador de impuestos para poder sobrevivir, y que esto último, por desavenencias, del destino, con el destino, le lleva a pisar la cárcel, ¿no? Le lleva a pisar la cárcel, y es donde creemos que Cervantes empieza a pergeñar
empieza a imaginar, empieza a escribir mentalmente sobre la figura de Don Quijote de la Mancha, de este Alonso Quijano que hemos hablado 1000 veces. Bueno, pues ya tenemos a un Cervantes que ha descubierto la realidad de su país, la realidad de España. Bueno, vamos a seguir. A finales del siglo XVI, Miguel de Cervantes era un hombre cansado, pobre y sin reconocimiento. Había probado suerte en todo: la guerra, la administración, la literatura y el comercio. Había sido soldado y prisionero, recaudador de impuestos y encarcelado, y sin embargo el destino le tenía reservada una última oportunidad. En algún punto de esos años de incertidumbre, Cervantes comenzó a escribir la que sería su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No sabemos con exactitud cuándo empezó, pero su concepción debió de estar rondando en su mente desde hacía tiempo. Su vida, llena de decepciones y desengaños, tenía muchos ecos en la historia de aquel hidalgo que confundía la realidad con la ficción, que veía gigantes donde solo había molinos, que creía en una gloria que el mundo le negaba. Finalmente, en 1605 apareció la primera parte de Don Quijote, la obra publicada en Madrid por el editor Francisco de Robles e impresa por Juan de la Cuesta. Fue un éxito inmediato. Se vendió en toda España y se tradujo rápidamente a otros idiomas. Cervantes, por primera vez en su vida, conoció la fama. Pero la fama, por desgracia, no trajo riqueza. En aquella época los escritores no cobraban derechos de autor como hoy. Una vez vendían su manuscrito al editor, perdían cualquier control sobre las ganancias. Cervantes, aunque aclamado, seguía viviendo con apuros económicos. ¿Por qué Don Quijote fue tan revolucionario? Antes de seguir, os recomiendo que os paséis por aquel episodio de El hombre de la Mancha, para que sepáis un poco de qué va Don Quijote, si es que no sabéis de qué va. Bueno, como decía, ¿por qué es tan revolucionario? Bueno, porque era una obra que rompía con todas las convenciones literarias de la época. Hasta entonces, la novela caballeresca había dominado el panorama literario. Historias de héroes invencibles, de damas perfectas, de batallas gloriosas. Pero Cervantes hizo algo completamente diferente. Tomó ese mundo idealizado y lo enfrentó a la cruda realidad. El resultado fue un libro que combinaba humor y melancolía, aventura y sátira, idealismo y desengaño. Don Quijote, el viejo hidalgo que enloquece de tanto leer novelas de caballería, representa la lucha imposible entre el sueño y la realidad. Sancho Panza, su fiel escudero, es su contrapunto terrenal, el hombre práctico que lo sigue más por necesidad que por convicción. Juntos recorren la Mancha en busca de justicia, enfrentándose a enemigos imaginarios y descubriendo que el mundo no es como los libros lo pintaban. El público entendió el mensaje. Los lectores se rieron con las locuras del caballero, pero también sintieron compasión por él. Y es que, en el fondo, todos llevamos un poco de Quijote dentro. Todos hemos soñado con una vida más grande que la que nos toca. Todos hemos querido luchar contra molinos de viento. Y también lo decía en aquel episodio que sí, que todos necesitamos o todos deberíamos ser un poco más Quijotes. Todos deberíamos ser más valientes, todos deberíamos perseguir nuestros sueños y todos deberíamos luchar contra las injusticias, ¿no? Contra esos gigantes, ¿no? Que al final eran molinos de viento. Bueno, pues el Quijote, ¿no? El Quijote. Bueno, pues el éxito de Don Quijote fue tal que en 1614, ojo aquí, apareció una continuación falsa, escrita por un autor anónimo bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. Este falso Quijote intentaba aprovechar la popularidad del original y además atacaba personalmente a Cervantes en su prólogo. La respuesta de Cervantes fue legendaria. En 1615 publicó la auténtica segunda parte de Don Quijote, en la que el propio protagonista se entera de la existencia del libro falso y lo rechaza. 1615. Cervantes rompiendo la cuarta pared. En 1615, en el siglo XVII. Cervantes hace que su protagonista se entere de la existencia del libro falso.
eso es romper la cuarta pared, ¿no? Para el que no lo entienda, es como cuando vemos ahora, ¿no?, en las películas modernas, por ejemplo Deadpool, la más famosa. A Deadpool le vemos hablando con el público, ¿no? Interactuando con el público en la cámara, ¿no? Eso es un poco romper la cuarta pared, ¿no? Romper ese halo, ¿no? Vamos a decirlo así, esa pared imaginaria entre nosotros, los espectadores o los lectores, y los propios protagonistas del libro o de la película, ¿no? En el ejemplo que he puesto. Bueno, pues Cervantes en 1615 ya rompe la cuarta pared. Esta segunda parte es aún más profunda que la primera. Don Quijote es más consciente de su destino, el humor se vuelve más melancólico y la historia se convierte en una reflexión sobre la vida, la identidad y la ficción. Y qué triste acaba. Qué triste acaba. Y qué triste acaba. Bueno, por fin, en los últimos años de su vida, Cervantes recibió el reconocimiento que tanto había buscado. Se le invitó a la corte, nobles y académicos lo alababan, y su fama se extendía por Europa. Sin embargo, la fortuna material siguió esquivándolo. Aunque su nombre era célebre, sus bolsillos seguían casi vacíos. En 1616, poco antes de su muerte, terminó su última obra, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, una novela de aventuras con la que quiso despedirse del mundo. En su dedicatoria al conde de Lemos, escribió una de las frases más conmovedoras de su legado. Adiós, gracias. Adiós, donaires. Adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. El 22 de abril de 1616, Miguel de Cervantes murió en Madrid, pobre y sin grandes honores. Fue enterrado en el convento de las Trinitarias, pero por desgracia, y como muchos sabréis, su tumba se perdió con el tiempo. No fue hasta hace poquito, hasta el siglo XXI, que sus restos fueron identificados y trasladados a un lugar de honor. Hoy, su obra sigue viva. Don Quijote es la novela más traducida después de la Biblia, y Cervantes es considerado, como decía al principio, el padre de la novela moderna. Aunque en vida sufrió desprecios, pobreza y fracasos, su legado lo ha convertido en una de las figuras más inmortales de la literatura. Y como nos pasa siempre, se hizo famoso una vez muerto. Como nos pasa siempre, él la disfrutó un poco, ¿no? Pero murió pobre. Murió aquellos trinitarios que en su momento recaudaron, ¿no?, esos 500 escudos de oro para poder liberarle de los piratas, ¿no? Al final le acaban acogiendo en este convento de las Trinitarias que estaba en Madrid. Y bueno, al final acaba un poco en el olvido, ¿no? En aquel momento muriendo pobre, ¿no? Muriendo pobre. Bueno, la ironía del destino quiso que Miguel de Cervantes muriera sin saber que su obra cambiaría la literatura para siempre. En su época, Don Quijote fue un éxito, sí, pero se le veía como una novela humorística, una sátira ingeniosa, no como la obra maestra que hoy conocemos. Nadie imaginaba que siglos después, escritores de la talla de Goethe, Flaubert, Dostoyevsky o Borges lo considerarían el pilar de la novela moderna. Siglos después. Pero antes de llegar a su inmortalidad literaria, Cervantes tuvo que enfrentarse a su ocaso. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad y la certeza de que su tiempo se agotaba. En 1613 publicó las Novelas Ejemplares, una colección de relatos que exploraban diferentes aspectos de la sociedad española, con humor, crítica y una notable profundidad psicológica. En 1615 sacó a la luz la segunda parte de Don Quijote, asegurando su lugar en la historia de la literatura. Y en 1616, ojo, saca la segunda parte por lo que pasó con este de Avellaneda, que realmente Miguel de Cervantes no tenía muchas intenciones, ¿no?, de continuar la historia, pero saliendo esta segunda parte falsa, totalmente fake,
este dijo, hombre, vamos a ver, no puede ser así. Bueno, y en 1616, apenas unos días después de su muerte, dejó lista los trabajos de Persíles y Sigismunda, una novela de aventuras al estilo bizantino que él mismo consideraba su mejor obra. Su salud, sin embargo, se deterioraba rápidamente. Se cree que padecía diabetes o alguna enfermedad crónica que lo debilitó hasta el punto de que el 18 de abril de 1616 redactó su última carta dirigida al conde de Lemos, despidiéndose con palabras llenas de resignación y serenidad. Cuatro días después, el 22 de abril, murió en su casa de Madrid. Fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, en el barrio de Las Letras, el mismo lugar donde su esposa Catalina de Salazar vivía como terciaria. Pero su tumba, como tantas otras cosas en su vida, como decía antes, se perdió en el tiempo. Durante siglos el lugar exacto de su sepultura fue un misterio, hasta que en 2015 un equipo de arqueólogos encontró lo que se cree son sus restos y los trasladó a un lugar de honor dentro del convento. Si tenéis la oportunidad, si tenéis la ocasión, daros un paseo por el barrio de Las Letras de Madrid, por la calle del León, por la calle Cervantes, Quevedo, bueno, por toda esa zona que está por allí. Es súper chula, es una zona de Madrid muy bonita, más o menos tranquila, curiosamente. Los turistas parece que hay una barrera, ¿no? Y no iba a decir no molestan, es una tontería eso, ¿no? No perturban tanto, ¿no? La paz del centro, ¿no? Como en otras zonas. Si tenéis la oportunidad, pasaros por el barrio de Las Letras de Madrid. Bueno, lo que Cervantes no pudo disfrutar en vida llegó después de su muerte. Don Quijote se convirtió en una obra esencial de la literatura universal. Fue traducida a numerosos idiomas y celebrada por escritores de todas las épocas. Con ella, Cervantes no solo creó un personaje inolvidable, sino que sentó las bases de la novela moderna. Un relato que juega con la realidad y la ficción, con personajes complejos y con una estructura narrativa innovadora. Hoy, su nombre está por todas partes, en universidades, calles, premios literarios y estatuas en ciudades de todo el mundo. Cada 23 de abril, la UNESCO celebra el Día del Libro en honor a Cervantes y Shakespeare, quienes murieron en fechas cercanas, aunque no el mismo día como a veces se dice erróneamente. Pero su mayor legado no está en estatuas ni en homenajes oficiales. Está en cada lector que se ríe con las locuras de Don Quijote, en cada escritor que encuentra inspiración en su obra, en cada soñador que, como el hidalgo de la Mancha, se atreve a desafiar la realidad en busca de su propio ideal. Y también, si tenéis ocasión y no la conocéis, La Mancha, como digo aquí, Castilla-La Mancha, es una maravilla, ¿no? Bueno, como toda España, ¿no? Al final tiene España en general, todos sus territorios tienen un encanto particular. Pero hay algo, ¿no? En La Mancha, hay algo en esta ruta, ¿no? Del Quijote, hay algo en estos pueblos, ¿no? De La Mancha que te hacen respirar esa tranquilidad, esa paz. Ese pensar que el mundo es bueno, ese pensar en que la gente humilde, o lo que antes era la gente que vivía en los pueblos, la gente humilde, ¿no? La gente trabajadora, la gente del campo, desprenden ese halo, ¿no? de bondad y de... Bueno, si tenéis ocasión, visitad también La Mancha, ¿no? Visitad La Mancha. Bueno, más allá de su legado literario, la vida de Cervantes está llena de anécdotas fascinantes. Aquí van algunas de las que yo he visto como más curiosas. Su rivalidad, por ejemplo, con Lope de Vega. Lope, el gran dramaturgo de la época, nunca tuvo una buena relación con Cervantes. En una carta, Lope llegó a decir que Don Quijote era un libro de entretenimiento vulgar, aunque con el tiempo muchos creen que lo decía por simple envidia, y no me extrañaría. El misterio de su tumba, como decía también antes, durante siglos nadie supo dónde estaba enterrado exactamente. Solo en 2015 se encontraron sus restos, presuntamente en el convento de las Trinitarias en Madrid.
Bueno, lo que decía también antes, en 1614, un tal Alonso Fernández de Avellaneda, ¿no?, publica esta falsa continuación de Don Quijote. Y bueno, y Cervantes toma un poco la revancha respondiendo en su segunda parte, ridiculizando, ¿no?, al impostor y asegurando que su hidalgo no volvería a salir en más aventuras, poniendo fin a cualquier intento de explotación ajena de su personaje. Y luego, por ejemplo, se conservan muy pocos documentos firmados por Cervantes. Y en subastas, cualquier papel con su firma alcanza precios astronómicos, una de las firmas más caras del mundo. Y también se habla de si era descendiente de conversos. Algunos estudiosos han sugerido que la familia Cervantes podría haber tenido ascendencia judía conversa, lo que explicaría algunas de sus dificultades para conseguir apoyos en la corte, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no? También muchos de los personajes de Don Quijote son cautivos o hablan de haber sido prisioneros en Argel, reflejando la propia experiencia de Cervantes. Bueno, pues estas son un poco las anécdotas, ¿no? Y con estas anécdotas, como digo, yo creo que cerramos ya un poco el recorrido por la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, un hombre que vivió entre la gloria y el infortunio, entre la cárcel y la inmortalidad, entre la espada y la pluma. Su vida fue una aventura en sí misma, digna de una novela, y quizá, sin haberlo planeado, acabó convirtiéndose en el mejor personaje de su propia historia. Pues Miguel de Cervantes Saavedra, como decía antes, autor universal por derecho propio y con un legado del que muchos más adelante vivirían y beberían. Bueno, pues como decía, así, amigos y amigas oyentes, llegamos al final de este viaje por la vida de Miguel de Cervantes, un hombre que vivió más derrotas que victorias, pero que a pesar de todo consiguió dejar una huella imborrable en la historia de la literatura. Si algo nos enseña su vida es que la grandeza no siempre se mide en riquezas ni en honores, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos, que a veces, como Don Quijote, hay que lanzarse contra molinos de viento, incluso si el mundo nos llama locos, que la imaginación y la palabra pueden vencer al olvido. Hoy, su nombre resuena más que el de aquellos que lo ignoraron en vida, y Don Quijote, aquel viejo hidalgo que confundía la realidad con la fantasía, sigue cabalgando en las páginas de cada lector que se atreve a soñar. Al final la venganza se sirve en plato frío y el nombre de Cervantes va a quedar para la historia, ¿no? Va a quedar para la historia y no como lo que decía, ¿no? No como el nombre de aquellos que lo ignoraron en vida o que no le quisieron dar una oportunidad. Así que la próxima vez que veas un molino, pregúntate, ¿es solo un molino o es un gigante esperando a ser vencido? Bueno, pues esto ha sido el episodio de hoy en Ilustres Anónimos sobre este gran hombre y este gran, literato, este gran escritor, este gran batallador, este gran soldado, este gran hombre, este gran recaudador de impuestos. Hoy diríamos que es un hombre orquesta, ¿no? Que hace un poco de todo. Si hay algo importante que entender de Cervantes, casi que la figura de Don Quijote de Alonso es también la figura de Don Miguel. Si hay algo que aprender de él es que el éxito puede llegar a cualquier edad, y a Miguel de Cervantes le pasó así. El éxito, la fortuna, lo que queramos decir, puede llegar en cualquier momento y puede llegar de cualquier manera. ¿Por qué digo todo esto? Para mí, Miguel de Cervantes es un personaje que marcó mi vida. El Quijote marcó mi vida. Creo que alguna vez lo he dicho, mi brazo derecho está entero tatuado con las aventuras y desventuras del ingenioso hidalgo, ¿no? Tengo tatuado
a Don Quijote y a Sancho Panza, a Dulcinea, a Aldonza, a la familia de Don Quijote, a su sobrina, al cura, ¿no? Al médico, a todos, ¿no? Aquel famoso león, aquellos molinos, aquellas gallinas. Bueno, pues tengo el brazo lleno de tatuajes, ¿no? De Don Quijote, ¿no? Y en un lugar prominente y destacado tengo el más famoso retrato del que conocemos como Miguel de Cervantes, que hoy dicen que es un poco apócrifo, que podría no ser exactamente así, pero yo en mi brazo, de vez en cuando me miro a la muñeca, veo la figura de Miguel de Cervantes y me recuerda que todos tenemos un poco de Don Quijote dentro y que si no lo tenemos que aprender a sacarlo, que todos tenemos que ser héroes en nuestras historias, que todos tenemos que luchar contra esos molinos de viento, ¿no? Que son gigantes y que todos tenemos que disfrutar, ¿no? De estas aventuras y perseguir nuestros sueños y de vez en cuando buscar un compañero de viaje como él hizo con Sancho Panza y buscar eso, un compañero de locuras y alguien que me ayudó en su momento mucho. Y me sigue ayudando cada día, ¿no? Cuando miro a Cervantes, cuando le miro en mi brazo, me recuerda todo aquello por lo que hay que luchar, ¿no? Bueno, pues este es, como digo, Miguel de Cervantes Saavedra. Os lo he dicho ya, si tenéis la oportunidad, pasaros por el barrio de las Letras, pasaros por la Plaza de España, donde está Don Quijote y Sancho Panza, este monumento, ¿no? Dedicado a esta obra inmortal. Yo tengo la suerte de vivir en una ciudad en Leganés, tenemos el Paseo de la Lengua Castellana y tenemos varias de las figuras del Quijote. Tengo cerca de casa un libro gigante del Quijote con Alonso, con este Quijote subido encima de aquel libro. Tengo a Rocinante, ¿no? A este jamelgo, ¿no? A este caballo que tenía Don Quijote. Bueno, pues tengo unas cuantas, ¿no? Tengo la suerte también. Pero sí, si tenéis ocasión, un viaje por la Mancha y recorrer esos escenarios que en su momento Don Miguel también recorrería. Espero que os haya gustado. De nuevo, muchísimas gracias por pasaros por Ilustres Anónimos un día más. De corazón, gracias por todo el apoyo, por todos los mensajes bonitos, por todo, ¿no? Y como digo siempre, que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.